Vamos a iniciar el registro de Zapatería Canadá S.A.D.C.V. Operaciones del mes de diciembre de un específico año. Vamos a suponer que es 2019. Operación número 1. Se constituye Zapatería Canadá con 1,000,000 de pesos en efectivo que se deposita en una chequera. El efectivo entra a la cuenta de bancos, que es una cuenta de activo que aumenta del lado izquierdo. Aquí tenemos bancos, aumenta del lado izquierdo con el asiento número 1. El dinero lo aportan los socios, que es una cuenta de capital que aumenta del lado derecho. La cuenta se llama Capital Social, 1,000,000 de pesos. Hacemos nuestro pase al libro diario. El libro diario es el asiento número 1. Se afectó la cuenta de bancos. Tenemos la cuenta de bancos que se afectó del lado izquierdo o lado del debe. Aquí tenemos lado izquierdo, lado del debe, 1,000,000 de pesos. Y capital social lo afectamos del lado derecho. Tenemos la cuenta de capital social, se afectó del lado derecho de la cuenta, del lado del haber. Y recordemos que hay que dejar sangría siempre que hagamos un registro del lado del haber. El concepto constitución de la sociedad y las sumas iguales. Asiento número 2. Se compran 100 zapatos a 120 pesos cada uno, masiva en efectivo. La empresa se dedica a la compraventa de zapatos, por lo que esta compra se debe registrar en la cuenta del almacén. Almacén es una cuenta de activo que aumenta del lado izquierdo. Por eso tenemos aquí 100 multiplicados por 120 serían 12,000 de valor que aumenta el almacén con el asiento número 2. Luego registramos el IVA, el 16% de 12,000 serían 1,920, asiento número 2. Y pagamos el valor de la mercancía más el IVA, que serían 13,920, que estaríamos retirando de la cuenta de bancos. Recuerden que bancos es una cuenta de activo que disminuye del lado derecho. Por eso está aquí, lado derecho, asiento número 2. Hacemos el registro en el libro diario. Afectamos la cuenta de almacén con el asiento número 2. Asiento número 2, afectamos la cuenta de almacén con 12,000 del lado izquierdo. 12,000 del lado izquierdo. Registramos el IVA acreditable 1,920 con el asiento número 2 del lado del debe. Damos IVA acreditable del lado del debe 1,920 y efectuamos el pago. El pago se registró del lado derecho de la cuenta de bancos. Bancos, lado derecho 13,920. Dejamos una sangría cuando afectamos cuentas del lado del haber. El concepto compra de 100 zapatos a 120 cada uno. Y tenemos sumas iguales. Asiento número 3. Se compra un automóvil para transportar al gerente con valor de 100,000 más IVA en efectivo. Entonces el automóvil lo tenemos que registrar en una cuenta que se llama equipo de transporte. Esta cuenta es una cuenta de activo que aumenta del lado izquierdo. Ahí registro los 100,000, que es el valor del carro, con el asiento número 3 y registro el IVA. El IVA es una cuenta de activo que aumenta del lado izquierdo. Asiento número 3 es el 16% del equipo de transporte. La suma de los dos es lo que tengo que pagar por el vehículo y el dinero lo saco de la cuenta de bancos. La cuenta de bancos es una cuenta de activo que disminuye del lado derecho. Retiro 116,000 del banco, lado derecho, asiento número 3. Y hacemos el registro en el libro diario. Registramos equipo de transporte con el número 3, equipo de transporte que fue afectada del lado izquierdo, del lado del débito. Y el IVA acreditable se afectó del lado izquierdo, 16,000, IVA acreditable 16,000, y retiramos de banco, lado del haber, 116,000.
Bancos, lado del haber, 116,000, dejando nuestra sangría porque afectamos del lado del haber o lado derecho. El concepto compra de automóvil y nuestras sumas iguales. La operación 4 es una compra de una computadora con valor de 25,000 masiva en efectivo. Esta computadora se usará en el negocio, por lo que se debe de llevar a la cuenta equipo de cómputo. Equipo de cómputo es una cuenta de activo que aumenta del lado izquierdo. En este caso está del lado izquierdo, 25,000 con el asiento número 4. Y registramos el IVA, el 16% de 25,000 son 4,000 con el asiento número 4 del lado izquierdo, porque la cuenta de IVA acreditable es una cuenta de activo que aumenta del lado izquierdo. Y registramos el pago, que es la suma del equipo de cómputo y su IVA. Serían 29,000 que sale de la cuenta de bancos, que disminuye del lado derecho con el asiento número 4. Hacemos nuestro registro en el libro diario y tenemos que el equipo de cómputo con el número 4 se afectó del lado izquierdo, 25,000. Y el IVA acreditable se afectó del lado izquierdo, 4,000. Y bancos tuvo una afectación del lado derecho, 29,000. Bancos, 29,000 del lado derecho o lado del haber. Recuerden la sangría porque estamos afectando del lado derecho o lado del haber. El concepto compra de computadora y las sumas iguales. El siguiente paso es obtener el saldo de las cuentas, que consiste en sumar del lado del debe y del lado del haber cada una de las cuentas. Vamos a empezar con la cuenta de bancos. Ponemos un corte de suma y sumamos del lado del debe y sumamos del lado del haber. De este lado, este valor se le conoce como movimiento deudor y a esta suma se le conoce como movimiento acreedor. Ponemos un corte de suma más y hacemos una resta entre el movimiento deudor menos el movimiento acreedor y nos daría un saldo, que es con la letra S, y el saldo es 829,480. El saldo se pone del lado del número mayor. Aquí el número mayor entre 1,170,520 es 1,000,000. Por eso se pone el saldo de este lado. La cuenta de capital social y almacén solo tienen un movimiento, por eso no se les hace nada. La cuenta de IVA acreditable tiene solo movimientos del lado deudor, entonces simplemente sumamos y decimos que ya es el saldo 23,520. El equipo de transporte, equipo de cómputo y equipo de oficina tienen solo un movimiento, por eso no se les hace nada. Lo que hicimos representa el valor que tiene cada una de las cuentas al final del periodo. En el caso de bancos, significa que hubo depósitos por 1,000,000, retiros por 170,000 y al final terminamos con 829,480 pesos. En el lado de las demás cuentas tenemos el capital social, que terminamos con 1,000,000, el almacén con 12,000, el IVA acreditable termina con 23,520, que significa que podemos solicitar la devolución al fisco de estos 23,520, o bien los podríamos usar en siguientes periodos para disminuir nuestros pagos de impuestos referentes al IVA. El equipo de transporte, equipo de cómputo y equipo de oficina terminaron con estos valores: 100,000, 25,000 y 10,000. El siguiente paso es obtener nuestra balanza de comprobación. La balanza de comprobación es una prueba de saldos, o sea que al final nos deben de dar sumas iguales. Lo que tenemos que hacer es agrupar las cuentas en el orden como se presentarían en el estado de situación financiera, que también se le conoce como balance general o también se le conoce como posición financiera. Entonces, en este caso decimos que es la empresa Zapatería Canadá, que la balanza de comprobación se está haciendo el día
o al día 31 de diciembre. En este caso, como dijimos al principio, vamos a suponer que es 2019 y empezamos agrupando nuestras cuentas. Nuestra primer cuenta que iría en la posición financiera o estado de situación financiera sería bancos. Bancos tiene un saldo final de 829,000 del lado del debe. IVA acreditable tiene un saldo de 23,520 del lado del debe. Y luego pondríamos el almacén, que son 12,000 del lado del debe. Luego empezaríamos con el activo fijo, en este caso es equipo de transporte, 100,000 del lado del debe, equipo de cómputo, 25,000 del lado del debe, y equipo de oficina, 10,000 del lado del debe. Y finalmente pondríamos el capital social. El capital social se pone del lado del haber, como está aquí, y dejaríamos nuestra sangría porque estamos afectando del lado del haber. Obtendríamos nuestras sumas iguales. Con eso terminaríamos nuestra balanza de comprobación. El siguiente paso es la formulación del estado de situación financiera. Para elaborarlo necesitamos nuestra balanza de comprobación. Iniciamos poniendo el título de la empresa, en este caso Zapatería Canadá S.A.D.C.B., y el nombre del estado financiero que estamos elaborando. Es el estado de situación financiera y ponemos la fecha que se esté elaborando, 31 de diciembre, y el año correspondiente. En este caso suponíamos que era 2019. Luego ponemos la siguiente leyenda, cifras en pesos al cierre. Significa que cada valor que yo vaya a poner está representado en pesos. Yo podría poner las cifras en dólares o en cualquier otra moneda. Pero en el caso de México tenemos que expresar nuestros estados financieros en pesos. Empezamos, el primer rubro del estado de situación financiera es el activo. Y el activo se divide en circulante, en fijo y en diferido. En este caso solo tenemos circulante y fijo. El circulante son todos aquellos activos que se convierten en efectivo a un plazo máximo de un año. Y ahí tenemos nuestra primera cuenta, bancos, 829,480. Segunda cuenta, IVA acreditable, 23,520. Cuenta que sigue, almacén, 12,000. Almacén, 12,000. Sumamos y eso se le llama suma del circulante. Después tenemos el rubro del activo fijo, que también se le conoce como activo no circulante o activo de largo plazo. Cualquiera de esos nombres es correcto. Luego ponemos la primera cuenta, que sería el equipo de transporte, 100,000. Equipo de cómputo, 25, y equipo de oficina, 10,000. Hacemos nuestra suma y sería la suma del fijo. La suma de los dos, del circulante más el fijo, nos da la suma del activo o el total de activo, que en este caso sería 1,000,000. Del otro lado pondremos el capital contable. El capital contable se divide en dos, en capital contribuido y en capital ganado. En este caso solo tenemos capital contribuido, que es todo aquel capital que han contribuido los socios, que han pagado los socios. En este caso, la cuenta se llama capital social y es 1,000,000 de pesos. Y haríamos la suma del pasivo y el capital. En este caso no tenemos pasivo, por eso solo sería el capital 1,000,000. Al final tenemos sumas iguales. Y en contabilidad decimos, cuando son sumas iguales, significa que el estado de situación financiera cuadró.